tema es otra cuestión. El Banco Mundial viene desprestigiado hace mucho tiempo. Yo mostraba recién el libro de, bueno, es un libro de Eric Toussaint, que es una persona que trabaja mucho tiempo en el tema de deuda, se llama El Banco Mundial, el golpe de Estado permanente. Es decir, la idea de que el Banco Mundial ha intervenido políticamente, ha impuesto políticas que han sido privatización, desregulación. Fíjense un tema como Argentina, el tema educativo. Nosotros hablamos mucho de actualidad porque hay conflicto educativo. La reforma educativa en Argentina, polimodal, provincialización de la educación, polimodal en el sentido del colegio secundario, y también cierta privatización en la universidad pública, tiene que ver también con planes y con ejercicios previos que hizo el Banco Mundial de políticas que después se fueron aplicando con mayor o menor medida en toda América Latina. Es decir, hay un desprestigio de sus políticas también, de sus consecuencias, y sobre todo también del hecho de que ha sido prioritario, ha habido elementos de corrupción, hay deuda adquirida por los países que luego fue utilizada para otros fines. Está todo lleno de una situación de, la verdad, que la imagen del Banco Mundial está totalmente desarticulada. No es casual, por lo tanto, que aparezca la hora también de decir, bueno, esto no funciona más. Y también otro elemento importante, fíjense que esta discusión actualmente con el presidente del Banco Mundial. Hay una cuestión, el Banco Mundial y el FMI se han dedicado de esta manera. El Banco Mundial, su presidente siempre norteamericano, y el FMI siempre su presidente es europeo. Es como una división de funciones entre accionistas del banco. Y cuando estamos hablando de los países pequeños, no pequeños, el resto de los países, intervenimos en porcentajes marginales en el paquete accionario, está al punto de que tenemos que unirlo entre varios para tener alguna vez algún acceso al directorio. Bueno, todos estos elementos no democráticos, de no compensación, de no haber resultado de los elementos que dijo. Fíjense que era un banco que era para el desarrollo y termina siendo ajuste económico, que ha roto la idea de que, bueno, que eran después de la Segunda Guerra Mundial, de armonizar relaciones económicas internacionales. Se ha roto todo eso para decir cuestionamiento. Cuando hablaba antes del tema del Banco del Sur, si no hubiera ese clima contrario a todo este Banco del Mar, no hubiera aparecido esta idea. También hay un daño y una imagen, una condición provocada que eleva la condición de una búsqueda alternativa. El Banco del Sur lo puede responder, es otra cuestión, pero la respuesta es una respuesta que tiene que ver también con el desprestigio de los organismos multilaterales en los cuales están los muy conocidos FMI, Banco Mundial y BID, ¿no? Ahora, este ciclo es muy irónico porque en las épocas de expansión, la expansión viene con una extracción de recursos a través de la especulación financiera, por ejemplo con el crecimiento de la deuda pública interna. Y en las épocas de crisis también la excepción. Entonces ahora que estamos en este momento en América Latina, en un periodo de expansión económica circunstancial por varias condiciones, el ciclo es positivo para América Latina, aparece que hay recursos financieros en América Latina propios, no necesitamos capitales. Al revés, nuestras élites invierten en esos países o nuestros bancos centrales. Entonces la pregunta medio lógica es, si no tenemos nuestra capacidad de ahorro, nuestras propias riquezas, nuestras condiciones de trabajo, ¿por qué no pensamos en nuestra propia forma de financiamiento, siendo también que están tan cuestionados organismos multilaterales, tipo Banco Mundial, FMI o el BID? Hemos visto escándalos en el Banco Mundial últimamente, burocracias que se corrompen, las condiciones de... y también las políticas que han aplicado, políticas recesivas, con políticas que han sido negativas de privatización, de regulación. Todo eso es el balance. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pensamos nosotros en América Latina? La perspectiva es tener recursos propios, financieros, obviamente eso no es fácil, igualitarios, es decir, que los países sean igualitarios, y la ubicación, es decir, la otra parte, son los ahorros y la capitalización. Lo que va a ser la gestión de crédito, dar prioridades. Y luego tenemos asignaciones prioritarias, como puede ser los gastos sociales, la provisión de infraestructura. Bueno, empecemos a mirar de otra manera América Latina. En esta, la idea del Banco del Sur, que parece lanzada por Venezuela, es una idea excelente. Por supuesto, entre el dicho y el hecho es un tema, hay que trabajar sobre eso. ¿Cómo es el paquete accionario? Miren qué ironía que existe en este debate actual del Banco del Sur. Algo que tiene como característica el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, es que dominan los países ricos. Son fondos o bancos para aquellos que siempre necesitan más, que son los menos, pero son dominados por condiciones de los países ricos que así mismo ponen condiciones para cómo prestan y luego aplican políticas que vienen también con respecto a sus objetivos. Acá tenemos un principio distinto. El Banco del Sur tiene que ser un banco donde no es la diferencia entre un país pequeño, como puede ser Ecuador o puede ser Bolivia, con respecto a Brasil, que es la gran potencia económica de América del Sur. ¿Por qué es eso? No es tan solo por un principio igualitarista, porque también vemos en la
diferencias de ingresos entre los países, que hay mucha distancia entre los países ricos y los países más pobres. En el Mercosur tenemos el ejemplo de que Paraguay y Uruguay se quejan continuamente de lo que llaman asimetrías, de desproporción de su economía. Si tenemos que trabajar lo financiero, tenemos que pensar que hay un cambio de prioridades. Entonces tenemos que pensar también cómo captamos ahorro, sobre todo para que el ahorro no salga y no se vaya para el control de capitales, para que no se vaya a los países ricos. Tenemos hoy en día excedente de ahorro. Luego, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo utilizamos responsablemente? Estamos hablando de ahorro, estamos hablando de tirar dinero, estamos hablando de ahorro. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, asignamos también prioridades. Hay multiplicadores de otro tipo, multiplicadores sociales, de empleo, de infraestructura, obviamente también de condiciones básicas de complementación económica y comercial, pero tenemos que pensar eso. La mejor forma de pensarlo es pensarlo de alguna forma integradora. Por eso el Banco del Sur tiene principios, empieza a discutirlo. Yo igualmente estoy hablando de los principios que están discutiendo en este momento. Hay mucho camino para recorrer y muchas presiones contra esto. Por ejemplo, se va a buscar el financiamiento en el mercado de capitales abiertos para competir con el BID, para que también busque en un mercado, tenemos que pagar tasas de interés más altas y después traer los créditos, o competimos con el mercado de capitales esencialmente locales, con préstamos y con condiciones de aporte que vienen de los estados esencialmente, o donaciones o condiciones, y por lo tanto nos quita la inhibición de poder brindar ciertas políticas de crédito vinculadas con las condiciones de crédito internacional que nos imponen márgenes concretos de acuerdo al estándar que tiene el mercado internacional. Todos esos cambios tenemos que estar pensándolo, y por lo menos, yo lo digo lo menos que tengo el Banco del Sur, es que ha empezado a poner este tema por lo menos arriba de la mesa, y no en forma ilusoria. No es fácil pasar de una banca comercial, una banca de tipo desregulada y abierta, a una banca donde tipo las prioridades sean nacionales o regionales, donde el ahorro se canalice de otra manera, donde se evite o se prevenga, si fuera para ir al Banco del Sur, la salida de capitales. Bueno, es un concepto distinto, pero que estemos pensando en ese concepto es un avance. Ahora, estamos en la hora de compresión, y otra cosa importante, los ritmos son distintos. No es igual la situación de Brasil que la Argentina, el ritmo político, digo, Venezuela está en un momento, Ecuador está en otro momento en este momento, Bolivia también, por supuesto Paraguay es otra. Ahora, tenemos que congeniar un cambio enorme con una situación política y económica distinta en América Latina, con un desafío del mercado globalizado, pero al menos ponemos arriba de la mesa el tema. Y ahora, bueno, los pueblos, la condición de debate, los momentos políticos y sociales, determinará cómo esto lleva a la realidad de la mejor forma. Tenemos mucho por delante, muchas tareas, y también, obviamente, un desafío que tiene muy esperanzador que lo asumamos en este momento.